le damos un saludo a todo el mundo, pues tuvimos un receso, precisamente en la medida en que muchos de ustedes pues salieron a vacaciones y en la época pues estos primeros días de enero pues la situación no estaba como para hacer reuniones porque la gente es la fecha preferida, las fechas preferidas para tomar las vacaciones. Entonces en esa medida nuestros miércoles sindicales pues tuvieron una pausa. Y hoy retomamos con toda, nuevamente, en la medida pues que como organización sindical pues seguiremos trabajando en estos días miércoles para pues transmitir información, para generar procesos de capacitación en el orden sindical y para que todos y cada uno de ustedes sean conocedores de la propuesta que estamos realizando desde Ultradian por un sindicalismo social, un sindicalismo que no solamente ve los temas de la DIAN, sino que está preocupado también por toda la problemática del pueblo colombiano. En la medida en que nosotros como empleados, servidores públicos de la DIAN, hacemos parte de este pueblo. Así tengamos pues un empleo, tengamos unas condiciones de vida un poco mejores que un gran porcentaje de la población. De todas maneras, somos pueblo. Y esa es nuestra perspectiva. En esa medida, pues nos hemos constituido. Y por eso, pues este año le deseamos lo mejor a toda la gente de la DIAN, a todos nuestros afiliados, toda la gente que se ha vinculado con Ultradian, que ha visto en el proyecto de Ultradian una alternativa de un sindicalismo realmente constructor de sindicalismo, constructor de nuevas ideas, constructor de alternativas, constructor de perspectivas, un sindicalismo que no se queda solamente en lo gremialista, sino que es un sindicalismo que está actuando en el contexto de la vida sindical nacional y también de orden internacional. Y por eso, pues nosotros nos hemos comprometido con luchas que son luchas mundiales, como por ejemplo la lucha por la justicia fiscal, porque las multinacionales paguen lo justo. Es una lucha muy fuerte. Y ahora pues que precisamente que en este momento se está reuniendo los gobiernos y los empresarios en Davos, pues es uno de los temas que están ahí, porque ustedes saben que existen los paraísos fiscales y a esos paraísos fiscales, pues en su mayoría los que llegan, eh, pues son dineros que buscan no pagar tributos. Y en esos paraísos fiscales se encuentran dineros de las multinacionales, se encuentran dineros de la corrupción, se encuentran dineros de la mafia. Muchos de toda clase de dineros están ahí. Es como, eso es como un gran edificio que tiene muchos pisos. Y de todas las procedencias llegan los dineros a los paraísos fiscales. Como sucede, ustedes lo ven en la vida política nacional, como también existen diferentes pisos, ¿sí? Y un día están en la cúpula aparentando o quizás pagando todos sus impuestos, pero esos mismos que están en la cúpula pueden estar en el medio con ciertos procesos oscuros o pueden estar en el inframundo. Esa es una realidad y son características precisamente de cómo la actualidad, digamos, de las relaciones económicas del capitalismo lo expresan de esa manera. Se unen diferentes formas del capital y estas formas del capital pues se expresan. Entonces, pues nosotros ahí como organización sindical pues también estamos mirando esos problemas porque nos interesa en la perspectiva de la justicia fiscal.
Pero también nos interesa la perspectiva del comercio justo, porque nosotros somos DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y entonces ahí tenemos que estar siempre viendo cómo es que se dan estos flujos comerciales, estos flujos de mercancías, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Y por eso nuestra perspectiva es nacional e internacional, pero también nuestra perspectiva es local. Es la perspectiva de qué es lo que sucede en la DIAN, de cuál es nuestra problemática, cuál es nuestra cotidianidad como empleados públicos. Y en ese contexto, pues también estamos jugando nosotros. También jugamos en el orden nacional en otros aspectos, que ustedes los pueden ver en los símbolos que tenemos. El símbolo de la CGT y el símbolo de Ultradec. Nos coloca en el contexto de la negociación nacional del sector público. Y entonces ahí tenemos ya un elemento que va a jugar este año y es el incremento salarial. Es lo primero que tendrá que aparecer, que ya lo negociamos, que es 1.6% sobre el IPC, lo que nos daría un 10.88 sería el incremento para este año. En eso también hemos participado. Y esa también es otra dimensión que tenemos en Ultradian, que es la dimensión de poder jugar en los espacios en los que se definen las políticas del conjunto de los trabajadores de este país, porque esta negociación está en alrededor de 1.300.000 empleados públicos son los beneficiados, que son los empleados públicos del orden nacional, como nosotros somos nosotros también, los que nos vemos beneficiados con este proceso de negociación que se celebra cada, o se desarrolla cada 2 años, y en el cual uno de los puntos centrales es el incremento salarial. Y lógicamente que allá no llegamos como Ultradian, porque el contexto de Ultradian de su negociación es el contexto de la DIAN. Allá llegamos como en representación de la Ultradec, de la cual hacemos parte y somos, puedo decir que soy el segundo vicepresidente de Ultradec. Y también como parte del equipo de la Confederación General del Trabajo, en la cual actuamos, en mi caso, como secretario de formación sindical de la Confederación General del Trabajo. Y en esta lucha de Ultradian, ligada en este contexto de las organizaciones nacionales, pues una de las tareas que desarrollamos este año tiene que ver con la reunión que se presentó entre los presidentes del Comando Nacional Unitario. ¿Qué es el Comando Nacional Unitario? Es la organización que agrupa a las grandes confederaciones y centrales de este país. Y entonces ahí está la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Ahí está la CGT, la Confederación General del Trabajo. Y ahí está la CTC, la Confederación de Trabajadores de Colombia. Los presidentes de estas tres organizaciones se reunieron con el ministro de Hacienda y pudimos contribuir junto con otros compañeros de otra organización también aquí de la DIAN, compañeros de lucha también, pudimos contribuir con un documento que presentaron allá, que le presentaron al ministro de Hacienda, con el objetivo de que avance el proceso de la recomposición salarial. Esta es una de las tareas también de gran importancia para todos nosotros, ya que como lo hemos experimentado, pues tenemos unas primas que no son salario, y en la medida en que no son salario, pues no aplican prestacionalmente para los trabajadores. ¿Y por qué no son salario? Porque son estímulos neoliberales. En este caso es un estímulo que se le da a toda la entidad por el cumplimiento de la meta. Tenemos otros estímulos que se dan en cobranzas, por ejemplo, o en fiscalización, pero ese tiene otra característica distinta, y es para quienes están en esa área produciendo.
Entonces los compañeros de fiscalización que están haciendo sus expedientes y que están produciendo y que están cumpliendo sus metas, pues por ese hecho de estar produciendo, pues tienen derecho a una prima, que se ha quedado en el 5%, pero que tenemos derecho hasta el 50%. Lo mismo los compañeros de cobranzas. Esta prima no se ha podido generalizar. Hay compañeros que defienden que se generalice, otros que no, porque dicen, bueno, es que realmente son áreas donde el trabajo es mayor. Otros dicen, bueno, esto debería ampliarse a las áreas de aduanas también, porque la operación aduanera también genera unos flujos económicos para este país, pero además controla otros flujos que nos van a afectar en nuestra economía. Esas son discusiones, porque hay una pretensión de que por lo menos en todo lo que significan las áreas misionales se aplique esta prima. Y no solo, que no solo sea del 5%, sino que sea también que llegue al 50%, como está. Lo máximo que ha llegado fue al 10%. Pero esa es para el que está ahí, en el sitio de trabajo, en el desarrollo de esas labores. La prima nacional no. La prima factor nacional es una prima que también logramos en una lucha y en un proceso en el cual nos incumplieron, porque el acuerdo era que fuera por lo menos esa prima factor salarial, y no fue factor salarial, pero ahí está, y de la cual ya nos pagaron una parte, y el 17% está sujeto al cumplimiento de la meta. Pero esa prima sí es del orden nacional y es general y es para todo el mundo. Esté en el área que esté, contribuya a las metas o no, porque se supone que todos los demás estamos contribuyendo a la meta de una manera o de otra, desde todas las áreas, en la medida en que somos una entidad única y en la medida en que todo el mundo estamos interactuando. ¿Sí? Entonces, esperemos que nos den el informe sobre el cumplimiento de la meta para saber si nos van a pagar este año ese 17%. Esos aspectos es lo que nos llevan nosotros a considerar pues que la recomposición tiene plena vigencia en la medida en que se va a convertir el salario y en la medida en que no va a estar sujeta a esos vaivenes ni va a estar sujeta a caprichos de directivos, porque ustedes saben que cada vez que llega un directivo pues trae su cuento, trae su historia, trae su discurso. Y entonces nosotros buscamos es que tengamos una garantía que traspase cualquier discurso. Y por eso el tema de la conversión de esta prima factor nacional en salario, y por eso se convierte en una tarea central que no solo está dentro de los sindicatos de la DIAN, que no pudo ser firmada en la negociación, porque tenemos una circular que prohíbe que en las negociaciones singulares como las nuestras se puedan lograr acuerdos de tipo económico. Esa es una realidad, esa circular. La tenemos demandada, pero no sabemos si ganemos la demanda, porque eso ya hace varios años. Pero mientras tanto, está vigente. Entonces fue un acuerdo de tipo político, o sea, de propósito común, de política común de las organizaciones sindicales de la DIAN y la dirección de la DIAN para lograr que el ministerio convierta esto en factor salarial y la gente decidirá quiénes se acogen y quiénes no se acogen. Nosotros le decimos a las personas que tienen de 3 años o más para estar en la DIAN que se acojan. A los que tienen de 3 años o menos, pues hagan cuentas, pero quien tiene de 3 años a más realmente va a producir un efecto en la entidad. Le va a producir un efecto en su bolsillo, en sus prestaciones sociales, en su cotización a pensión, y le va a generar unas mejores condiciones y una seguridad sobre el ingreso que va a recibir. Entonces, pues esperamos que esta gestión que realizó el Comando Nacional Unitario, unida a todas las gestiones que hemos hecho
todas las organizaciones sindicales, porque esta no es solo una meta de Ultradian, esta es una meta de conjunto. Es un punto en el cual hay una convergencia de intereses entre las organizaciones sindicales de trabajadores de la DIAN y hemos logrado meter en esa convergencia de intereses a la directiva y aspiramos que esa convergencia de intereses incluya también al Ministerio de Hacienda y por eso aspiramos que esto salga lo más pronto posible.